Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro contraste de pareceres en una jornada más de este miércoles. Hoy vamos a tocar un tema de palpitante actualidad, como todos nuestros televidentes conocen sobradamente. Vamos a hablar de la imagen de la justicia. ¿Qué decir tiene? Que hay diferentes opiniones para todos los gustos en torno a un tema que, insisto, tiene palpitante actualidad. Tenemos un cuestionario que, como conocen ya sobradamente todos los que nos siguen en Contraste de Pareceres, nos acercamos con las cámaras a las calles de Santander y ahí les preguntamos por diferentes cuestiones en torno al tema que nos ocupa. Hoy vamos a hablar, como decía, de si tiene buena imagen la justicia. Con nosotros nos acompaña en los estudios de Telesantander Antonio Sarabia Gómez, abogado, buenas noches, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, da sus primeros pasos en la profesión en la asesoría jurídica de Comisiones Obreras de Cantabria, milita en el Partido Comunista de España desde 1974 a 1980. Llegó a ser secretario general en Santander del Partido Acción Democrática. Además, formó parte del Consejo Editorial del Semanario El Norte. En nuestros días cuenta con bufete propio, siendo asesor de numerosas empresas y sociedades. Ángel González Blanco, fiscal, realiza sus estudios de Derecho en Oviedo, preparando también la oposición a la carrera fiscal. Ingresa en 1986, siendo su primer destino la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Bilbao. Posteriormente ocupa la plaza de fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga para trasladarse definitivamente a Santander, ocupando la plaza de fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En estos momentos desempeña, desde 1984, el cargo de fiscal especial antidroga. José Luis López del Moral, magistrado juez decano de los juzgados de Santander. Ingresa en la carrera judicial por oposición en 1987, siendo su primer destino la ciudad de Lleida, para pasar al juzgado de distrito número 3 de Santander. Posteriormente, de primera instancia a instrucción número 8, actuando de titular del juzgado número 10 hasta 1991. Ha sido reelegido recientemente miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Pertenece desde su ingreso en la carrera judicial a la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Además, desde 1993, y elegido por sus compañeros, es magistrado juez decano de los juzgados de Santander. Santiago Pérez Obregón, abogado, al margen de su carrera y servicio en la abogacía, realiza una incursión en el mundo de la política, siendo consejero de Trabajo, Sanidad y Bienestar Social entre 1982 y 1983 en el primer gobierno de la Autonomía de Cantabria y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander entre 1983 y 1987. Así pues, presentados son nuestros invitados, en este contraste de pareceres vamos a hablar de si tiene una buena imagen la justicia. Hoy más que nunca, la justicia, como conocen sobradamente todos nuestros televidentes, está en primer plano de la actualidad. Por ejemplo, si les pregunto nombres de magistrados de los años 70 o 80, pues la verdad es que tendríamos muchísimas dificultades en confeccionar una lista. Pero, ¿por qué hoy los nombres, por ejemplo, de Garzón, Bueren, Barbero, Ana Ferrer, entre otros, están en primer plano de la actualidad? ¿Acaso es que han conseguido un excesivo protagonismo? ¿De verdad creemos que la justicia trata a todos por igual o seguimos con la diferenciación de clases sociales? El ciudadano de Santander y Cantabria puede entender cómo un hombre que roba, imagino que por hambre, unas arristas de chorizos, se puede pasar años en el penal y otros, en casos de todos conocidos, gozan de la más absoluta de las libertades. ¿Seguro que la justicia inspira en nuestros días la suficiente confianza y garantías de independencia? La facilidad que hoy tienen los jueces para entrar y salir de la política es también perjudicial, pero hay más preguntas. ¿Es posible mantener la entrecomillada palabra independencia? ¿Los ciudadanos estamos en buenas manos o ahora tenemos que pensar aquello de Dios nos libre de tener a los jueces en el poder? Este va a ser nuestro tema, en nuestro contraste de pareceres en esta jornada de miércoles. Antonio Sarabia, ¿usted es partidario de que los jueces puedan hacer política e incorporarse después a su puesto? No, esa es una cuestión, yo creo, complejísima, que en el derecho comparado en otros países tampoco está definitivamente resuelta. Yo creo que lo primero que hay que atender es a que legalmente en estos momentos es posible. Es decir, el magistrado, un juez, puede pedir la excedencia, no es compatible el ejercicio de la política con la continuación simultánea de su actividad en la judicatura,
pero posteriormente se puede incorporar. Yo creo que en principio no debe de privarse a un juez del derecho como ciudadano que es a participar en la cosa pública y a tener un cargo político de relevancia, porque estoy segurísimo que la experiencia que ha acumulado en los años de ejercicio profesional, vamos, de juez, puede ser muy positiva. Lo que ocurre es que, claro, lo que tampoco se puede meter en el mismo saco es a todos los jueces y magistrados. Es que no es lo mismo ser un juez en la Audiencia Nacional que ser un juez en un juzgado de primera instancia de instrucción de Berín, de Santoña, con todos mis respetos para esos partidos judiciales. Pero qué duda cabe que el contenido de los asuntos que le son sometidos a tratamiento a un juez de una localidad, digamos, en donde, en fin, periférica, pues no es lo mismo que en la Audiencia Nacional, que en el Tribunal Supremo, incluso que en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Yo creo que quizá ahí, en fin, puestos a polemizar, ¿no?, quizá habría que distinguir cosas y cosas. Indiscutiblemente, situaciones como la que se está viviendo ahora mismo en España, en donde un concreto magistrado que primero fue magistrado de la Audiencia Nacional, posteriormente ha participado muy activamente en política y luego recupera su condición de miembro de la Judicatura y desempeña una serie de funciones muy relevantes en casos de una trascendencia política importante, pues hombre, da que pensar, no por que lo esté haciendo ni bien ni mal, sino que introduce factores de riesgo jurídico que yo creo que se pueden evitar. Pero digamos, para ser breve, yo soy partidario de que un juez interrumpa su carrera judicial y se pueda incorporar a la vida pública, igual que lo puede hacer cualquier otra persona que tenga reglamentariamente o estatutariamente una incompatibilidad. Y después, perdone, después volver a su actividad sin ningún lapso. Quizá habría que establecer que para determinados cargos en la judicatura, es que, insisto, no es lo mismo abordar temas como los que se están abordando hoy en la Audiencia Nacional que abordar temas como los que puede abordar hoy el juzgado de Castellales. Es que no se parecen nada, porque los casos, es decir, el componente político o el componente social que pueden tener los asuntos que se llevan en un juzgado, digamos, de un partido judicial periférico, pues es que están generalmente totalmente ajenos al mundo de la política. Muchos de los temas que se ven en la Audiencia Nacional o en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tienen un altísimo contenido político. Entonces, claro, lo que yo creo es que debiera para determinados cargos o determinados destinos, hacerse una expresa reserva de que transcurriera un periodo de carencia, un lapso de tiempo, efectivamente, sí. Seguimos con más cuestiones que se debaten en la calle. Para Ángel González Blanco, ¿por qué cree, señor González Blanco, que entre los ciudadanos se deja entrever una imagen deteriorada de la justicia? Bueno, posiblemente el ciudadano esté poco conforme con la justicia, eso es indudable, porque además, como tal, la justicia, o institucionalmente, a ella se someten determinadas cuestiones importantes de los ciudadanos, esenciales, como puedan ser su dinero, su propia libertad, sus propios derechos que se pueden restringir o no. O sea que todo aquello que va o trata de solucionar la justicia, o aquellos conflictos intersubjetivos que trata de solucionar, son importantes. Entonces, la respuesta para el ciudadano tiene que ser igualmente importante. El retraso, yo creo que lo que más detecta el ciudadano ante este servicio tan importante o tan esencial es el retraso y por tanto la falta de eficacia en la justicia. Ahora, esto tiene muchas motivaciones. Hemos pasado de un número relativamente pequeño de delitos a un número relativamente grande de delitos, y la respuesta institucional, esto es, en la creación de juzgados y creación de jueces y personal para que dote a esos juzgados, ha sido muy lenta respecto a la creciente delincuencia. Entonces ahí se ha producido un desfase importante. Pero también se ha producido un desfase importante en este intento de acoplar la legislación antigua a la moderna. Claro, un Estado moderno como el actual demanda unas leyes modernas y mucho más dinámicas para hacer frente a la nueva delincuencia. Estoy hablando un poco de la delincuencia porque tal vez sea mi terreno,
pero en general, para hacer frente a la demanda de la justicia, es necesario unas leyes más modernas y no las antiguas que había. Entonces, este proceso se ha hecho de forma muy lenta. De forma muy lenta. Han aparecido cuestiones nuevas, por ejemplo el divorcio y una serie de instituciones que había que regular nuevas y en las cuales estábamos peces, ¿no? Ha habido a veces la necesidad de regular o poner algunos parches para solucionar determinados problemas con unas leyes que intentan ser más eficaces en el terreno penal, y se ha visto que no encajaban, por ejemplo, dentro de los principios y derechos fundamentales que había que ir aquilatando. Pongo, por ejemplo, una antigua ley que había, ley 1080, de enjuiciamiento de pequeños delitos. Entonces era el mismo juez que instruía el que conocía y fallaba y dictaba sentencia. Bien, eso parece ser que no encajó, porque evidentemente no encajaba en un principio constitucional de que quien instruya, en la medida en que puede estar contaminado, puede prejuzgar ya la situación, no falle. Se intentó también hacer, y de hecho siguen subsistiendo, una serie de leyes modificadoras también de la ley de enjuiciamiento criminal, que no han dado el resultado apetecido, porque falta todavía por encajar un sistema igual para todos los juzgados. Hay juzgados que hacen guardia y se pueden llevar determinados juicios rápidos a la guardia, hay otros que las guardias no son de 24 horas y son semanales, entonces es más difícil. En fin, hay un desfase también, por ejemplo, pues una falta de peritos para tasar determinados bienes. Las forensías, al menos en las que yo conozco, están relativamente mal de material, muy mal de material. Entonces, son muchos problemas, seguramente de encaje legislativo y posiblemente presupuestario, para crear y dotar de los juzgados necesarios a la actual delincuencia o a la actual demanda en todos los campos de la justicia. De todas maneras, viene a decir que ustedes son ipso facto, no tienen algún error deben tener, ¿no? A la hora de dar sus veredictos. Hay una frase muy común en la calle: esto es una injusticia. Desde luego, el sentir popular no es fruto de la casualidad, independientemente de que todo lo que usted ha comentado, pues evidentemente tiene su parte de razón. Sí, es que la pregunta que usted me hacía era, o daba la sensación de ser general, genérica. Indudablemente que cuando se somete la decisión a un juez, hay una parte que va a resultar más perjudicada que otra, o muy perjudicada. Bueno, pues ya tenemos ahí un enemigo potencial, alguien que va a estar descontento y cabreado. Eso es evidente. Ahora, que hay cosas que también tiene usted razón, que puede no entender la gente. Por ejemplo, pues determinadas absoluciones de personas, bueno, pues que se ha publicado en los medios de comunicación y que les habían encontrado, pongo por caso, pues droga o lo que fuera. Bien, pero volvemos a lo de siempre. Estamos en un Estado de Derecho y que debemos querer para nosotros lo que queremos para los demás, y las cosas hay que hacerlas de acuerdo a unas reglas de juego, de forma que no se pueden obtener pruebas que puedan entenderse ilícitas. Otra cosa es a qué grado de garantías hemos llegado, si nos hemos pasado 4 calles a fuer de ser garantistas o no. Entonces, es cierto que pueden darse a veces en determinadas resoluciones judiciales, cosas poco comprensibles para la gente, pero tienen que ser conscientes de que si se quiere avanzar en un Estado de Derecho, tienen que haber un respeto de una serie de reglas de juego, de una serie de principios constitucionales. Otra cosa es luego cómo se desarrolle, cuál es el modo de proceder en cada norma de juego, por decirlo de alguna manera, y si son demasiadas garantías o demasiadas pocas, o si hay demasiadas garantías en un lado y no ponemos en la balanza social, en la garantía de la sociedad, también la que les corresponde, ¿no? Ese es otro problema. Señor López del Moral, tengo aquí unas declaraciones efectuadas por el presidente, me imagino que usted las conoce sobradamente, de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Javier Sáenz de Cosculluela, al periódico El País, que vino a decir más o menos, voy a leer textualmente, que las asociaciones de jueces se aproximan mucho a la práctica de la política, algo que no se aprecia en los militares. Más o menos viene a decir que, en definitiva, que los jueces no están para opinar en el plano corporativo. ¿Qué tiene que decir? Bueno, vamos a ver. No sé qué identificación puede realizarse entre los jueces y los militares. Son dos estamentos totalmente diferenciados. Y por lo tanto no sé por qué se ponen en... digamos, ¿Podría ser la disciplina? En comparación. Vamos a ver, bueno, por supuesto los jueces no están sometidos a disciplina, porque uno de los principios fundamentales de su actuación es el de su propia independencia. Sí estoy de acuerdo, sin embargo, en que una asociación profesional tiene que ser subprofesional y no política.
No sé a qué asociación se habrá referido al decir que actúan como organizaciones políticas. Desde luego la que yo estoy, digamos, afiliado, se caracteriza por su total independencia de todo tipo de partidos políticos, sin perjuicio de la ideología de cada uno de sus miembros. Ahora bien, es cierto que cada vez que surge uno de los, digamos, casos como los que usted ha citado, de jueces famosos, pues los miembros de los medios de comunicación, como es lógico, a la hora de recabar información, es frecuente que entrevisten a miembros, representantes de asociaciones judiciales que hacen determinadas declaraciones, ¿no? Esto puede dar a entender que están emitiéndose opiniones políticas. Yo entiendo que eso no es así. Sí pienso que hay una determinada asociación que quizá tenga un componente, un contenido de emisiones de carácter político mayor que las demás. Yo estimo que esto no es bueno y por lo tanto no pertenezco a esa asociación, pertenezco a otra que por cierto es minoritaria. Muchísimas gracias. Santiago Pérez Obregón, la pregunta del millón. ¿Cree que en estos momentos la justicia está en entredicho? Vamos a ver, Claudio, usted me dice que me está haciendo la pregunta del millón, y por supuesto que es la pregunta del millón. La justicia está en entredicho, pero la justicia está en candelero. Y yo entiendo que la justicia, además, es el tercer poder del Estado, y si se ha preocupado a partir de la transición, fundamentalmente del poder legislativo y del poder ejecutivo, es hora ya de la justicia. Pero yo estimo que el pueblo, en general, cuando se hacen encuestas acerca de la justicia y de cómo ve el ciudadano la justicia, al final, cuando tiene un problema, el último resorte que le queda, el último lugar al que acude es a la justicia. Por lo tanto, en ese porcentaje de encuestas, aunque evidentemente la justicia funciona mal, realmente es el último asidero que tiene el ciudadano. Antes Ángel González Blanco decía, entre los problemas que planteaba la justicia, la falta de agilidad, la falta de leyes adecuadas. Piense usted que la ley de enjuiciamiento criminal que rige todo el proceso es más que centenaria, y ahí estamos. La ley, el Código Civil pasa 3/4 de lo mismo. Las leyes procesales, que son las que pueden propiciar que la justicia se pueda hacer rápida, es así. Y por ejemplo, por contar un caso, concreto de hoy en el despacho, estaba estudiando yo un asunto de una persona que no es delincuente, ni lo ha sido nunca, ni lo ha sido en este momento, pero resulta que tiene un coche. En 3 ocasiones le habían robado tres radiocassettes, y entonces un buen día, una noche en Piélagos, pues se ha robado un radiocassette. En ese momento ha llegado la Guardia Civil y le ha detenido. He visto la calificación del Ministerio Fiscal y le pide pues una cantidad razonable, 200.000 pesetas de multa, porque entiende que he frustrado el asunto. Pues bien, como en Cantabria no se realizan juicios rápidos, le he dicho, no te preocupes en absoluto, dentro de un año aproximadamente se celebrará este juicio. ¿Y esto es lo que pasa? ¿Y por qué pasa? Pues porque efectivamente, también lo ha aludido Ángel González Blanco cuando habla del exceso de garantismo. A mí me parece muy bien, y además eso es lo que debe propiciar, y eso distingue un Estado de Derecho de otro del que no lo es, pero realmente dentro de un orden. Entonces hay una anquilosis procesal a la hora de poder hacer justicia. Y no se olvide de otra cosa, en cuanto al entredicho, la justicia o la administración de justicia, si por algo se caracteriza, es por conflictividad. Es decir, siempre hay dos partes, hay una que gana, otra que pierde. En ocasiones incluso las dos partes quedan insatisfechas con la resolución judicial. Pero esto es así. Incluso ya a propósito de que hay aquí unos compañeros de la magistratura y de la fiscalía, y otro querido compañero, decir algo que un viejo magistrado, al principio de yo empezar a trabajar en este oficio, por otro lado apasionante, porque es un oficio pero tiene algo también de creación, que decía, dice, hombre, ustedes los abogados, refiriéndose a los abogados, en perjuicio en alguna medida del señor fiscal y del señor magistrado, dice, bueno, pues unas veces ganan los pleitos y otros los pierden, pero cuando los ganas tienen una satisfacción enorme. Y sin embargo, yo, que soy magistrado y ejerzo de juez, siempre pierdo los juicios, porque naturalmente alguien sale descontento. Entonces, esto es un poco lo del entredicho. Lleva mucho a fuerza ese entredicho por la conflictividad propia del Poder Judicial, o en este caso de la Administración de Justicia. Después existen ya los temas corrientes y molientes de la falta de agilidad, etcétera. Pero en cualquier caso, el último atisbo de esperanza cuando una persona se ve en alguna medida maltratada es acudir a la justicia. Y lo creo firmemente.
pues después se lo preguntaremos a los ciudadanos, a los viandantes en la entrevista que cotidianamente realizamos aquí en Contraste de Pareceres. Vamos a hacer un pequeño alto publicitario e inmediatamente ya salimos a la calle con esa pregunta que ha dejado ahí en el aire Santiago Pérez Ormegón. Son las 10:05 para que vean ustedes y comprueben que este programa lo hacemos en vivo, en directo, aquí desde el plató de Tele Santander, en la calle Vargas. Estamos en nuestro Contraste de Pareceres y yo creo que el tema sigue siendo apasionante, tiene buena imagen la justicia. Anteriormente, como habíamos citado, Santiago Obregón había dejado un poquito en el aire su expresión, su parecer en torno a si la justicia está en entredicho. ¿Les apetece? Vamos a acercarnos a la calle a ver qué les parece a los ciudadanos de Santander. ¿Cree usted que la justicia está en entredicho? Bueno, pues no sé, depende. Uy, hace mucho. Sí, sí está. Pues sí. Pues yo creo que sí, porque se ven cosas que vamos. Pues hombre, un poco. Pues no lo sé, le voy a decir una cosa, porque yo estoy con un juicio que todavía llevo 2 años y pico y todavía no ha salido. Bueno, entredicho yo creo que sí, pero bueno, no sé. No sé qué más deciros. Pues no sé, porque yo acabo de llegar de fuera y no sé lo que ha pasado en España, porque he estado 3 meses fuera, no sé lo que ha pasado. Yo creo que sí. Que si creo que la justicia está en entredicho, pues sí, bastante, ¿no? Sí, yo creo que en ese momento sí. No, la verdad se ha dicho que no, que está en entredicho no, porque está muy bien. A ver, está muy bien. Un poco. Totalmente, ya no cree nadie en ella. Bueno, pues sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué les parece? Bueno, a mí me ha sorprendido el señor mayor, ¿verdad? Dice que ya nadie cree en ella. Yo me pregunto que él, cuando pudo tener o pedir a la justicia algo, yo supongo que fueron otros tiempos más difíciles, quizá cuando él era joven o tenía madurez, y entonces la justicia sí que estaba en entredicho. No había un sistema de libertades, no había democracia, por lo tanto ya cojeaba, pero cojeaba, más que cojeaba, llevaba muletas. Es cierto que cuando surge el nuevo sistema democrático que nos hemos dado los españoles, pues lo que pensábamos que podía ser la justicia no ha llegado a ser, pero naturalmente ahí en ese camino se está. Que no es un servicio público y no cumple a satisfacción, por supuesto que no cumple a satisfacción, pero la administración del Estado le pasa lo mismo, todo es un poco similar, pero yo creo que hemos avanzado. Antes se ha hablado aquí de que había un número de jueces muy pequeño, se ha triplicado el número de jueces, no sé, en los años 70 debía haber sobre 1000, un poco más, ahora hay más de 3000 jueces, órganos de la Administración de Justicia, por hablar de Santander y Cantabria. Cuando yo empecé, y bueno, no he empezado en ningún hace 40 años, ni mucho menos, pues resulta que había 2 juzgados de instrucción de primera instancia, y ahora hay 10 juzgados de primera instancia e instrucción. Por supuesto que hay muchísimos más pleitos, y se ha multiplicado, no sé, hay unas estadísticas, pero realmente está en entredicho, por supuesto que está en entredicho. ¿Que hay que mejorarla? Por supuesto que hay que mejorarla, pero realmente... A veces he notado, perdona, en las preguntas, en las respuestas, mejor dicho, que estas están un poco motivadas por los problemas políticos que se ven en la actualidad. O sea, que estamos hablando de la justicia en un plano aséptico, objetivo, que no tiene nada que ver seguramente con alguna de las respuestas que se han dado. Depende, porque ¿no? El que tiene el juicio que hace 2 años, sí, le bueno, importa muy poco el problema político, sí. eso lo que le importa es su juicio. Y yo creo que la mala imagen de la justicia, en general, está y viene por el problema retraso, que afecta al ciudadano del retraso, que deviene en ineficacia de la resolución judicial. Pues claro, todos conocemos el supuesto clásico del propietario que tiene un inquilino que no le paga la renta y que para desahuciar a ese inquilino pues se las ve y se las desea. O sea que yo no veo que tenga tanta trascendencia el tema político. Hay que reconocer que la justicia tiene mala imagen porque tiene una serie de carencias estructurales. Ahora, como decía bien Santiago, en estos últimos años, lo que es la imagen, que creo que es el título de este debate, la imagen externa al menos, se ha modificado mucho. Sí, tenemos desde nuevos edificios, que parece que no, pero en fin, eso al ciudadano yo creo que le supone una cierta ventaja. Tenemos órganos centralizados, tenemos una serie, todo en relación con medios que se nos han facilitado y que por consiguiente contribuye a un mayor servicio. Estamos desde luego muy lejos de conseguir un objetivo pues razonable, ¿no?
sí quiero dejar constancia de que los jueces hacemos lo que podemos, y esto no es corporativismo, ¿no? Eso creo que es constatable, salvo honrosísimas excepciones, como en todas las profesiones. No, y tú mejor que nadie sabes la cantidad de asuntos, por ejemplo, que tiene cada juzgado. Sí, bueno. Efectivamente. A la hora de abordarlos todos... Pero no se por puede hablar abordar también todos. del inmediato reciente, pues antes había 2, 3 juzgados y cada 15 días el juez que le correspondía entraba de guardia. Hoy es cada 2 meses y medio. Los asuntos, por supuesto, que siguen entrando porque es también mucho más conflictiva la vida. Además, lo que es también muy importante desde el punto de vista de una sociedad democrática, que cada ciudadano quiere hacer valer sus derechos en los que cree y a los que tiene derecho de defender o que les sean defendidos. Y naturalmente esto también entraña una multiplicación de pleitos, de litigios a nivel de contencioso administrativo, laboral, etcétera, por no hablar de los clásicos, el viejo derecho civil y el derecho penal. Es curioso que la gente, tengo la sensación de que acude mucho más que antes. Sí, claro, que por acude supuesto, mucho más que antes eso. a la justicia. Además es que yo he tenido asuntos curiosísimos, hasta que yo me acuerdo en Bilbao un asunto en el que un señor denunciaba a una señora porque tenía muchos gatos y le molestaban. Está bien. Y le preguntamos, dice, pero bueno, ¿cuántos gatos tiene esa señora? Dice, pues debe tener muchísimos porque yo ya le he matado 7, 8 y siguen molestando. O sea que la gente denuncia mucho más y por muchos motivos. O sea que no sé si coinciden muy bien las respuestas, con eso que nadie confía en la justicia o confía muy poca gente en la justicia, porque la gente sigue. Sí, por supuesto. Y además yo creo que es el último asidero, lo he manifestado yo al principio. Pero también José Luis ha aportado una cosa que a mí me parece fundamental, ¿no? Lo de los 2 años y medio de la señora que reclama la renta. Existen infinidad de resoluciones ya judiciales y a nivel incluso del Tribunal Supremo y por supuesto del Tribunal Constitucional, y además es algo que es sabido, que la justicia cuando es lenta, cuando tarda tanto, ya no es justicia. De ahí esa figura que en derecho penal se introduce, ¿no?, de las dilaciones indebidas en un juicio penal, que da derecho incluso pues a que se reduzca la pena hoy por vía del indulto. Pero, señor Pérez Obregón, a lo mejor tenemos que ir un poquito más profundo al tema. A lo mejor la idea que tienen los ciudadanos es la de coordinar sentencias. De todos nos viene a la memoria diferentes sentencias. Por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza las famosas sentencias de un juez de Lérida que al parecer ha hecho un par de sentencias con reiteración de casos que en 1995 parece asombrosos. Recuerdo vagamente una joven secretaria con una minifalda y donde la sentencia más o menos viene a decir que esa señorita iba provocando porque llevaba la minifalda. Sí. Estoy hablando vagamente, pero bueno, recuerdo algún tipo de sentencia y a lo mejor por ahí es donde los ciudadanos hacen especial incidencia, que a lo mejor hace falta una coordinación en el tipo de sentencias. Bueno, eso si me mira usted, Claudio, si me mira usted, eso es un error judicial como la copa de un pino. Esa es una excepción. Evidentemente, la sociedad española ha cambiado, y ya que me toca el tema del sexo, pues le puedo decir que hay un libro fundamental en cuanto a que recoge sentencias de los años 30, de los años 40 y de los años 50, que se llama El sexo de sus señorías, escrito por un magistrado, y entonces bucea pues en lo que ha sido tradicionalmente la violación, que no se denunciaba, por ejemplo, por hablar del delito más grave a nivel sexual como es la violación, y cómo incluso pues las mujeres no se atreverían a denunciarlo, y cómo si llegaban a denunciarlo pues se las maltrataba, y cómo al final incluso hasta el año 1983 pues se podía perdonar ese delito, y entonces naturalmente era de nuevo acosada a la mujer, en este caso por vía de coacción o vía de presión, para que retirara la denuncia. Sí, perdón, en fin, sigue quisiera apuntar que efectivamente es decir, todavía se producen vestigios antiguallas desde el punto de vista jurisprudencial, pero cada vez menos. Lo que no se puede hacer es decir, yo creo que los magistrados, los jueces tienen su forma de pensar, su forma de ser, su ideología propia, y esa indiscutiblemente se traduce en las sentencias que se dictan. Y claro, hay magistrados de cierta edad que bueno, que no hay por qué cambiarles, pero a su criterio, pero es que existen unos cauces de los recursos para digamos enmendar la plana a aquel magistrado que se ha podido confundir. Pero es que además, ¿y eso se produce? Sí, no, pero es que además hay otra cuestión, que es que la propia ley de enjuiciamiento ahora mismo, sobre todo tanto la ley de procedimiento global como la ley de enjuiciamiento civil,
incluso en la vía contencioso administrativa, la vía de la jurisdicción, han incorporado la figura del recurso de casación para la unificación de la doctrina, que esto en cristiano significa lo siguiente, que para evitar que se produzcan sentencias que, digamos, sean discrepantes sobre un mismo tema, sobre un mismo supuesto, y que en la distinta geografía española aparezcan dos resoluciones, digamos, antagónicas, se produce esta figura y el Tribunal Supremo, digamos, aúna criterios, y por eso se llama recurso de casación, digamos, para unificar la doctrina que es las sentencias judiciales que se dictan. Entonces, eso cada día se produce menos. Aquí en Cantabria, yo no sé, porque me parece que tanto José Luis como Ángel todavía no estaban incorporados, pero sí Santiago recordará, hubo un famoso caso en el que se contemplaba en los bares las máquinas tragaperras. Hubo dos sentencias de magistrados que ahora están en la audiencia provincial, los dos, que eran distintas. Uno estimaba que el arrendatario de un bar que incorporara, que tuviera máquinas tragaperras, lo que había hecho era un subarriendo inconsentido por la propiedad, y el otro decía que no era un subarriendo. Entonces, claro, se produjeron situaciones chocantes que depende en qué juzgado te tocaba, pues podía ser causa de resolución del contrato o no, y te veías en la calle o no te veías. Entonces, claro, esto yo creo que el legislador lo ha corregido, y yo creo que ahora mismo existe un cauce suficiente. Entonces un cauce, digamos, en teoría previsto para subvenir estas deficiencias. Yo, al margen de esto, yo quisiera señalar que yo no estoy de acuerdo en absoluto en que exista una imagen deteriorada de la justicia. Es mi opinión, y además me parece que la encuesta callejera que se hace, digamos, demasiado apresuradamente, con una respuesta demasiado monosilábica, porque prácticamente está inducida para decir sí o no. Quizá afortunadamente. Bien, pero quiero decir que es que y hay dos... Tampoco, señor Sarabia, conviene recordar que en los cuestionarios que siempre realizamos en contraste de pareceres tampoco pretendemos que sea un cuestionario fiable, simplemente es un sondeo que adoba un poco más nuestro programa. Lo entiendo, y así lo entiendo, pero habrá que observar que la mayoría de la gente que estaban siendo examinadas o siendo preguntadas, yo estoy seguro que el 80 o el 90% de las personas que han respondido, la información que tienen del mundo de la justicia es meramente a través de los medios de comunicación. Y ocurre lo siguiente, que es que... ¿La culpa la tenemos los medios de comunicación? No, que va. Los medios de comunicación informan de los casos, digamos, importantes, de los casos de relevancia pública. Pero es que esos casos, porcentualmente, representan una mínima expresión de lo que se está discutiendo hoy en los tribunales de justicia. Entonces, hay que hablar de dos esferas: la esfera, digamos, de los ciudadanos de a pie, y la esfera de los grandes casos. Entonces, claro, lo que habría que preguntar, esto no es corregir, ni muchísimo menos a la dirección del programa, ni muchísimo menos, ¿no? Pero que hay dos niveles. Es decir, ¿usted qué opina de la justicia a nivel de funcionamiento? Por ejemplo, es que yo antes ya decía que no tiene nada que ver cómo funciona la justicia a nivel de la Audiencia Nacional, por ejemplo. No es que funcione bien, mal o regular, funciona con las mismas leyes y con los mismos requisitos y tal, pero es que son temas tan diferentes. De todas maneras, señor Sarabia, no se preocupe, porque después la siguiente pregunta de nuestro cuestionario vamos a hacer la misma pregunta, pero por pasiva. ¿Es eficaz la justicia? Y a lo mejor son más dulces las respuestas. De todas maneras, hay una cuestión que está candente en la calle y que a lo mejor, pues, con esto se corrige toda la situación. Últimamente, ustedes se fijan que todo el mundo opina absolutamente de todo. Y entonces, alguna de las cuestiones que se pretenden en los diferentes debates es que cada profesión cumpla su cometido. Los jueces, hacer justicia; los políticos, hacer política; y los medios de comunicación, a informar. En el momento que esto no sea así, entonces es cuando se confunde a la opinión pública. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo. Perdón un momento, no quería dejar pasar sin comentar brevemente la intervención del señor Sarabia, en el sentido, para no dar mala imagen, de que hay magistrados mayores que, bueno, que como ya son mayores, ¿qué vamos a hacer? No les podemos cambiar. Hay magistrados mayores, la mayoría de los magistrados mayores pues son personas de las que se aprende mucho. Probablemente la persona que puso esa sentencia en Lérida, a la que yo conozco, porque como bien ha dicho, estuve destinado en esa ciudad, pensaba igual a los 60 años que a los 30, muy probablemente. Y probablemente una persona joven puede tener hoy la misma ideología, es muy poco probable, ¿no? Pero pudiera llegar a tenerla, con lo cual no creo que haya una relación entre nada.
y ese tipo de sentencias. Por otra parte, sí decirle que usted ha citado el esperpento, pero hay un montón de resoluciones judiciales que no salen en los periódicos que son equivocadas. Evidentemente. Mal estaríamos. Bien, si son equivocadas, y para eso está el sistema de recursos. O sea, lo que tiene que quedar claro es que la ley arbitra una serie de sistemas para resolver esos problemas. Y por último decir que en cuanto al diferente tratamiento que hace cada juez de un determinado asunto, eso es algo que está íntimamente ligado con su propia independencia y con la indeterminación legal, que obliga al juez a dar una interpretación que es siempre subjetiva. Por eso se dan resoluciones a veces. Nos comenta nuestro realizador que nuestros televidentes están un poco impacientes. No se preocupen, que hoy también tenemos teléfono. Tenemos el 23 77 88. Ustedes pueden ir ya marcando este número y dentro de unos minutos, por supuesto, que nuestros invitados les van a corresponder con las preguntas que ustedes quieran realizar. Vamos con un bloque publicitario. Después vamos con una pregunta un poco dulce para el señor Sarabia y para algunos jueces. ¿Es eficaz la justicia? E inmediatamente seguimos aquí en directo desde Telesantander. Y en directo en Telesantander, recuerden, sé que ya tenemos llamadas, el tema es apasionante, lógicamente, y nuestros televidentes querrán hacer cualquier pregunta a nuestros invitados. 23 77 88, pero desde luego no me voy a salir del guión y vamos a acercarnos nuevamente a la calle. ¿Es eficaz la justicia? Hasta la pregunta que hacíamos esta mañana. ¿Es eficaz? Para mí no. En absoluto, para el que tiene dinero sí. Eficaz, bueno, pienso que no. Bueno, yo creo que de momento no. Pues bueno, no demasiado. Un poco. Pues tampoco puedo opinar sobre eso, no lo sé. Me imagino que habría que estar dentro para saberlo. Sí, habría que hacerlo algo más de justicia que la que hay. Yo pienso que es regular. Pues qué sé yo, no. Garzón. No. No. Sí, hombre, en algunos casos sí lo será. ¿Cómo lo va a ser? A veces. No siempre. Abusando de su familiaridad, doy fe que no están aleccionados los entrevistados, ni muchísimo menos. Es que yo no me esperaba otra respuesta, yo no sé los demás. No, yo me la incluso peor, es decir, se ha quedado bastante bien al final. Lo que sí he observado es que los que manifestaban que la justicia estaba en entredicho son los mismos que ahora más o menos dicen que es ineficaz. Ciertamente es ineficaz en una cierta medida porque el servicio público no llega al ciudadano. Eso es verdad. Pero vuelvo a decir, ahora es bastante ineficaz. Es que antes era absolutamente ineficaz. O sea que yo me niego a pensar que esto va para atrás. Estamos en crisis. Es un poco, si se parece el símil, posiblemente no se ha acertado. Pero como la crisis del teatro, siempre el teatro está en crisis, pero siempre está ahí en candelero y siempre hay alguna obra que destaca. Insisto, algún paso se ha dado hacia adelante, alguno hacia atrás, pero alguno se sigue dando hacia adelante. Yo no creo que estemos en crisis. Yo creo que la justicia está asumiendo un papel nuevo en un Estado moderno. Claro. Y eso cuesta mucho. Eso cuesta mucho. Yo me quedo con la respuesta de un chico ahí que decía, por ahora no. Por ahora no. Bien, está bien. Y es verdad, claro. No es todo lo eficaz que quisiéramos, pero se van dando. Refleja esperanza, por lo menos. No, y la hay, evidentemente la hay. Se han dado muchos pasos. Uno no quisiera que fuera más eficaz, ¿verdad? Sobre todo por lavar esa imagen que hay en la calle, que precisamente es la gente la que demanda eficacia, pero porque se está jugando con cosas muy importantes, ¿no? Claro, lo que eso es lo que ayuda, lo que nos ayuda a trabajar, el patrimonio, los derechos individuales. Ya me da miedo de verdad plantear la tercera y última cuestión que tenemos en la calle, si es que la justicia tiene demasiado poder. Adelante, es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. ¿Tiene demasiado poder? Pues yo creo que sí, igual porque, no sé, como se llevan temas políticos a ella que a lo mejor no se tendrían que dilucidar allí, pues igual eso hace que tenga poder. Aunque debería ser, yo creo que independiente y no estar... Creo que está algo hasta politizada, yo creo. Fíjate. Yo no lo sé, hija. No lo sé. No me quiero meter en eso. Sí, tiene mucho. Bastante. La justicia, si no se lo quitan los políticos, sí. No sé, hija. Quizás sí. Poder tiene, ahora que hace falta que se lo den. Hombre, imagino que la justicia tiene poder, porque ella puede decir quién es culpable y quién no es culpable, aparte de que sea inocente o no. Sí, bastante, demasiado quizás.
Pues en parte yo creo que sí, ¿no? Que una persona decida lo que está bien y lo que está mal, creo que sí. Pues no sabría qué decirte. ¿Que tiene demasiado poder? Probablemente demasiado, sí, no está debidamente gobernada. Demasiado poder no tiene nada, porque no hacen las cosas como Dios manda. ¿Demasiado poder? Bueno, pues tampoco lo sé. No estoy muy de lleno en ello, no lo sé, de verdad. Cuando quiere. Sí. Bueno, sin comentarios. Bueno, es que la pregunta es muy importante. La justicia tiene que tener poder, y es un poder del Estado, aparte de que emane del pueblo. Y ¿El todo. poder que le atribuye la Constitución? Distinto es, y eso sí que ya me toca a mí exacto lo que demanda la Constitución, distinto es si además los que la encarnan, la justicia, a todos los niveles, son prepotentes. Ojo, este sí que es el tema, me parece que de discusión. Entonces, yo creo que también ha habido un giro copérnico de lo que era los modos tradicionales de administrar justicia antes y ahora. Evidentemente está reiteradísimo que las resoluciones judiciales, aparte de tener que estar motivadas, es que forman parte de la sustancia del asunto, y yo entiendo que el justiciable debe llegar al fiscal, al magistrado, al juez instructor, y debe tener acceso a él, y naturalmente el que juzga o el tribunal que juzga debe explicarle a la persona que es objeto de enjuiciamiento por qué se le absuelve y por qué se le condena. Y naturalmente esto es lo que a veces, eso ya es una crítica que hago yo en términos generales, que a veces eso no se hace. Y eso yo entiendo que es grave, y eso frustra, y frustra al abogado, que es en este caso el vocero, y por supuesto al cliente, que es el que está detrás y el que demanda esa justicia. Estamos ya en tiempo de llamadas telefónicas. 23 77 88. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿A quién desea hacer la pregunta, por favor? Al señor juez. Cuando quiera, si es tan amable. Bueno, yo quería hacer la siguiente pregunta. Son dos en una. He visto en un telediario hoy cómo le preguntan al señor Amedo si en sus declaraciones en el juicio que fue anteriormente condenado encubría a alguno, y dijo que no encubría a nadie, que estaba diciendo la verdad. Entonces, escucho hoy en la radio que ayer hay una declaración del señor Amedo y el señor Panchuelo, en la cual el señor Amedo dice una cosa y el señor Panchuelo dice lo contrario, y el señor Garzón, el juez, según he escuchado también en la radio, manda a la cárcel al señor Panchuelo, y yo me pregunto, ¿por intuición? Porque si no hay pruebas, nada más es el uno contra el otro, y el uno se ha demostrado que ha mentido al tribunal de la Sala Segunda en el anterior juicio, y ahora la pregunta es la siguiente: el señor Garzón manda a la cárcel al señor Panchuelo por intuición, y ahora la segunda cuestión. También acabo de ver hoy en un telediario que ha habido un juicio de un señor que después de depositar 2.000 millones de pesetas de fianza y estar 14 meses en la cárcel, sale en libertad, también por la Sala Segunda. Y yo me pregunto, el juez que le metió en la cárcel y hizo pagar esos 2.000 millones de fianza, ¿no tiene ningún tipo de responsabilidad? ¿Cómo quedan los ciudadanos que después de estar en la cárcel y demostrar los tribunales superiores se demuestra de que no han sido culpables? Que entonces los ciudadanos nos preguntamos, los que tienen posibilidades de pagar millones de fianzas para salir de la cárcel, lo pasan menos mal, y los que no tienen esos caudales y se pueden tirar en la cárcel 2 o 3 o 4 años hasta que sale la